el feroz ataque del maligno para debilitar las apariciones de Medjugorje, los rumores y las falsedades que hace correr. Las apariciones de Medjugorje son las más importantes de la Virgen María en nuestra ventana de tiempo. Y a pesar de todos los ataques que ha recibido, especialmente desde dentro de la Iglesia, han peregrinado hasta allí 50 millones de personas y se han producido cientos de curaciones y de vocaciones religiosas y miles de conversiones. Hay algunos sacerdotes, algunos católicos tradicionalistas y algunos católicos desinformados que se prenden de las mentiras del padre de la mentira y las difunden. Por eso quisimos hacer este informe, para aclarar las verdades a medias, las fábulas y las mentiras que está susurrando el demonio a algunas personas y que las repiten sin discernimiento. Aquí hablaremos sobre los principales argumentos que ha suscitado el demonio para restarle credibilidad a las apariciones de Medjugorje y a los videntes, y cuáles son las respuestas verdaderas. Hoy hay una estrategia de desinformación montada dentro de la Iglesia para desacreditar las apariciones de Medjugorje. Y esto no puede llamar la atención, porque en cualquier lado donde esté actuando la Virgen María, está presente el maligno. Al punto que en una aparición de Medjugorje, Nuestra Señora dijo a la vidente Mirjana: «Siempre que vengo a ti, mi hijo viene conmigo, porque también lo hace Satanás». Porque este pueblito de Bosnia-Herzegovina ha atraído a más de 50 millones de peregrinos, ha suscitado los frutos de conversión, vocaciones y curaciones. Son un gran problema para el maligno. Y además, porque Nuestra Señora ha revelado a los videntes 10 acciones que el cielo desplegará en el futuro para terminar con el poder del demonio en el mundo y que se irán comunicando en el momento que ella decida, y que comenzarán a desplegarse una vez finalizadas las apariciones. Así que atentos. El ataque comienza primero con la promoción de un falso criterio que se ha difundido incluso entre los sacerdotes, que las apariciones que aún no han sido aprobadas por un obispo equivalen a ser desaprobadas. Pero las apariciones que no están desaprobadas no están condenadas por la Iglesia, sino que están abiertas a la investigación, a recibir más pruebas. En segundo lugar, las apariciones de Medjugorje tuvieron un poderoso enemigo que fue el obispo de Mostar, que tenía jurisdicción sobre Medjugorje. Inicialmente era partidario de las apariciones, pero prontamente se dio vuelta sorpresivamente y se convirtió en un enemigo acérrimo. Un documental, From Fatima to Medjugorje, sostiene que el gobierno comunista y la KGB chantajearon al obispo Pavao Zanic con supuestos documentos de una situación comprometedora con un joven. La situación fue tan escandalosa que el arzobispo Frane Franic, presidente de la Comisión Doctrinal de la Conferencia Episcopal Yugoslava, diría en una entrevista al diario italiano Corriere della Sera que solo la feroz oposición del obispo Zanic, que se negó a ceder, había impedido una decisión positiva sobre las apariciones de Medjugorje. Al obispo Zanic le sucedió el obispo Ratko Percic, que declaró ante testigos que nunca había conocido ni hablado con ninguno de los videntes, y que tampoco creía en otras apariciones de Nuestra Señora. Específicamente nombró a Fátima y Lourdes. Y se alistaba a condenar las apariciones como falsas cuando intervino el Vaticano y nombró en el 2010 una comisión internacional de estudio de las apariciones presidida por el cardenal Ruini, para quitarle la jurisdicción de Medjugorje de las manos. Esta comisión trabajó hasta el 2014, produciendo un documento que está en manos de Francisco actualmente y que sostiene que las 7 primeras apariciones fueron de origen sobrenatural y sobre el resto no se expide.
Dijo que era la Virgen María quien se había aparecido y descartó que las apariciones sean fruto del demonio. También descartó que haya habido fraude en las apariciones. Conclusión a la que han llegado todas las investigaciones científicas, que por unanimidad concluyen que los videntes se comunican con alguien exterior a ellos. No es fruto de un invento o de su imaginación. El escollo actual para su aprobación es que son apariciones que están en curso, y la Iglesia nunca aprobó una aparición que no haya finalizado. Pero Francisco abrió el juego y nombró a un administrador apostólico en 1995, el arzobispo Heinrich Hauser, quien quitó las interdicciones que había puesto el obispo de Mostar y comenzó a incrementar la infraestructura del lugar para que lleguen más peregrinos y tengan más comodidades. Pero el ataque a Medjugorje se materializa además a través de otras argucias y falsedades. Se dice que estos videntes no son santos y no siguieron la vida religiosa, y eso es un mal signo. La Iglesia comparte la posición de Benedicto XIV, que el instrumento que Dios elige es falible. Ha dicho: la unión con Dios por caridad no es un requisito para tener el don de profecía, y por eso a veces fue otorgado incluso a los pecadores. Y por otro lado, la Iglesia no enseña que sea necesario para la veracidad de las afirmaciones proféticas que los videntes deban entrar en la vida religiosa. Sin duda, es un fruto positivo, pero ¿el sacramento del matrimonio es un mal fruto? ¿Son menos santos o menos creíbles los videntes porque eligieron vocaciones matrimoniales? Y por otro lado, muchos de los videntes de la docena de apariciones aprobadas no siguieron la vida religiosa. Otro argumento negativo que algunos esgrimen para desvalorizar las apariciones de Medjugorje es que el lugar se ha transformado en una industria turística y que los videntes se han hecho ricos. En primer lugar, no puede existir un sitio de peregrinaciones internacional sin que tenga una buena infraestructura, como hoteles, restaurantes, lugares de venta de productos religiosos, librerías, agencias de viaje, etc. Lourdes, Guadalupe, el Vaticano lo tienen, si no, no pueden atraer millones de visitantes. La industria turística es necesaria para atraer peregrinos, obviamente, sin descuidar la parte espiritual, pero se puede decir que Medjugorje es más mundano que la peregrinación de Lourdes, Guadalupe y hasta el Vaticano. En segundo lugar, la Comisión Ruini estudió la posición económica de los videntes y concluyó que no se hicieron ricos, y que la apertura de hospedajes que realizaron fue porque no tenían mucha opción. Todo el pequeño pueblo de Medjugorje se vio desbordado y se reconvirtió desde una economía agraria a una turística, porque esa era la demanda de los peregrinos, y los videntes no fueron menos. Además, la Virgen les había dicho que tenían que servir. La comisión dice que incluso fueron desprotegidos por la Iglesia, porque no les previeron fuentes de ingreso, y entonces tuvieron que hacer lo que hizo todo el pueblo. Hay quienes denostan a Medjugorje diciendo que los mensajes son repetitivos, banales, y que la Virgen se les aparece con demasiada frecuencia. Los mensajes de Medjugorje se centran en lo de todas las apariciones modernas de Nuestra Señora: la conversión, la oración con el corazón, el ayuno, volver a la confesión, leer la palabra de Dios, ir a misa, etc. Algunos estarán esperando mensajes más apocalípticos o más denunciantes, pero ¿cuántos de los que se llaman católicos hacen lo que les pide la Virgen? Y por el contrario, se deben mencionar los frutos, que a la postre es lo que Jesús mismo señaló como muestra del éxito de su misión. Los ciegos recobran la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. En Medjugorje se han suscitado cientos de vocaciones sacerdotales documentadas, más de 600, cientos de curaciones documentadas, más de 400,
y miles de conversiones. Y respecto a los mensajes frecuentes, debemos tener en cuenta que los mensajes públicos fueron durante varios años 2 al mes y actualmente 1 al mes. El resto fueron mensajes personales, del mismo modo que todos los videntes de otras apariciones, porque aunque hayan finalizado las apariciones públicas, los videntes reciben mensajes durante toda su vida. Otra cosa que se dice es que Nuestra Señora supuestamente dijo: todas las religiones son iguales ante Dios. Esta cita del mensaje del 1 de octubre de 1981 no es correcta. Si se va al mensaje de ese día, Nuestra Señora dijo realmente: los miembros de todas las creencias son iguales ante Dios. Dios gobierna sobre cada creencia como un soberano sobre su reino. En el mundo, no todas las religiones son iguales, porque todas las personas no han cumplido con los mandamientos de Dios. Aquí se ve claramente que no todas las religiones son iguales, pero que todas las personas sí son iguales ante Dios. Y la doctrina católica sostiene que Dios les dio a todas las religiones que no son contrarias a Dios, naturalmente, una fracción de la verdad, pero la Iglesia Católica le ha dado la totalidad.